El expresidente Iván Duque está con nosotros en Caracol Radio. Expresidente Duque, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Un saludo especial para usted y para toda la audiencia de Caracol. Gracias, expresidente. ¿Cómo ha visto lo que pasó en las últimas horas en Venezuela y sobre todo la posición del gobierno de Colombia con un mensaje del canciller diciendo que no reconocerán ese triunfo, pero que tampoco van a romper relaciones diplomáticas? Bueno, yo creo que hay tres realidades, Jorge, y es, en primer lugar, yo creo que más allá de lo que Maduro pretenda permitir o no permitir, hoy empieza el periodo constitucional legítimo y validado por un triunfo apabullante de Edmundo González como presidente de Venezuela. Eso quiere decir que empieza a ejercer soberanía sobre activos de Venezuela en el exterior, presencia multilateral y una interlocución directa en el plano de la comunidad internacional para inclusive solicitar una intervención humanitaria que permita el restablecimiento del orden constitucional y democrático en ese país. Segundo, yo creo que los hechos que hemos visto de intimidación, de violencia de las últimas horas, pues le da todavía más validez al argumento de solicitar una intervención humanitaria y también para que la Corte Penal Internacional pueda dictar rápidamente una orden de arresto contra Nicolás Maduro. Y creo que el tercer punto, que además es muy importante, es que en el plano de lo que son las relaciones diplomáticas, pues la posición de Colombia ha sido de consueta, de cómplice de esa dictadura, porque desde el 28 de julio Colombia nunca ha querido reconocer el triunfo de Edmundo González. Entonces dice que no reconoce la elección, pero sí va a hacer presencia, y al hacer presencia, pues lo que termina haciendo es validando a Nicolás Maduro como gobernante, que es lo que al final del día, después de tantas tramoyas, es lo que ellos se comprometieron a hacer. Entonces creo que Colombia queda en una posición muy débil y totalmente contraria al de ser un país signatario y promotor de la Carta Democrática Interamericana. Expresidente Duque, pero el canciller ayer en su elocución fue muy firme en rechazar, en rechazar todo esto que está haciendo Nicolás Maduro y dejó claro, según él, que haber cerrado fronteras, haber roto relaciones diplomáticas, al final terminó perjudicando tanto a los colombianos en Venezuela como a los venezolanos en Colombia. ¿Usted no cree también que mantener las relaciones diplomáticas puede de alguna manera beneficiar, o al menos no perjudicar, tanto a colombianos como venezolanos? Es que yo creo que ahí hay sutilezas, porque ni siquiera en nuestro gobierno nosotros rompimos relaciones con Venezuela. El que la rompió fue Nicolás Maduro. A comienzos del año 2019 nosotros mantuvimos los servicios consulares. Si usted se acuerda, cuando yo empecé mi gobierno en el año 2018, no teníamos embajador en Caracas, lo había retirado el gobierno que me antecedió. Entonces, eso es una demostración de las leyendas urbanas de que es que el Duque llegó a romper relaciones. No, yo no llegué a romper relaciones. Yo me retiré en ese momento de UNASUR y fijé una postura frente a la dictadura de Maduro que yo había rechazado desde hace mucho tiempo, y además denuncié ante la Corte Penal Internacional la conducta del dictador. Mantener relaciones consulares, que es un mecanismo de relaciones diplomáticas, pues es algo que se debe mantener para tener por lo menos una provisión de servicios mínimos para los ciudadanos colombianos que se encuentran en ese país, y es a la luz del derecho internacional. Pero tratar de validar la dictadura con presencia del Estado colombiano en lo que va a ser una posesión espuria, sin fundamento, y una usurpación del mandato popular, pues claramente que nos sigue ubicando en el plan de la complicidad. El gobierno colombiano lo que pasa es que ha tratado de las últimas horas de ver cómo va a manejar la relación con Maduro, que le tiene pisada la cola al gobierno Petro, porque cada vez que se ponen bravos les sacan en cara visitas que hicieron para pedir apoyo en las campañas, y por otro lado la realidad de la comunidad internacional que no está reconociendo a Nicolás Maduro. Entonces Colombia está tratando de jugar ahí un papel de comodín que no le va a quedar bien, porque ha sido un cómplice de esa dictadura. Presidente, durante su gobierno, digamos que hubo un liderazgo importante para que la comunidad internacional rechazara lo que estaba pasando en Venezuela, un apoyo irrestricto al presidente interino Juan Guaidó, pero no pasó nada.
¿Usted cree que en esta ocasión la situación va a seguir siendo la misma? No digo que no pase nada porque ustedes no lo hayan intentado, sino porque la dictadura es la dictadura. Y eso ha pasado en Cuba, en Corea del Norte y en otros países donde hay situaciones similares. La presión internacional al final queda como una mera constancia histórica de que algo intentamos hacer. Bueno, yo frente a lo que, digamos, el término no pasó nada, pues creo que hay elementos que son relativos. Lógicamente, lo que hubiéramos deseado es la caída del régimen en ese momento, pero donde estamos hoy no se hubiera dado nunca si no hubiéramos tenido liderazgos como el de Leopoldo López, como el de Juan Guaidó, como el de Antonio Ledesma y muchos otros, porque ellos estuvieron dando esa batalla y el cerco diplomático que se dio durante varios años fue un mecanismo de presión que permitió que se construyera el espacio de lo que fueron las conversaciones de Barbados o de Doha o inclusive las que se dieron en Noruega. Ahora, de ahí a que ya caiga el régimen, yo creo que sí hay una diferencia muy importante, y es que Juan Guaidó fue un presidente interino elegido por la Asamblea Nacional, y aquí lo que tenemos es un presidente legítimo, elegido popularmente con un triunfo apabullante, y que además tiene la evidencia recabada por miles de heroicos testigos electorales que permitieron mostrarle al mundo por qué ese triunfo es un triunfo diáfano. Entonces, yo creo que ese es el punto de partida de esta conversación. Ahora, y usted me dice algo muy importante, ¿qué sigue? Pues yo creo que el qué sigue va a requerir también una discusión de si cabe o no una intervención humanitaria en Venezuela. Yo creo que por la brutalidad del régimen, por el nivel de violaciones sistemáticas de los derechos humanos que se están viendo, se está configurando la legitimidad para que la comunidad internacional contemple una intervención humanitaria, que es una figura que existe en el derecho internacional, que requiere, por supuesto, presencia militar, pero que también puede convocar a un sector amplio de las fuerzas militares y de policía de Venezuela para que se ubiquen en el lado correcto de la historia. Pero, expresidente, cuando usted se refiere a esta intervención humanitaria y dice que requiere intervención militar, usted lo que está afirmando es que se abre el panorama para que haya una intervención militar por parte de un gobierno extranjero a Venezuela. O de varios, porque la figura de las intervenciones humanitarias ocurren para evitar graves violaciones a los derechos humanos. Y es que partamos de una base: si Maduro se atornilla en el poder, que es lo que pretende, pues lo que se va a dar es que va a haber millones de personas que habrán perdido toda la esperanza y que van a buscar en ese caso migrar hacia otros lugares, y podemos estar viendo una oleada migratoria de proporciones que no se comparan ni siquiera con lo que hemos visto en los últimos 6 años. Y eso es una crisis humanitaria de grandes proporciones. Por lo tanto, para evitar una circunstancia de eso, una intervención humanitaria que puede tener uno o varios países, pero que también puede contar con el concurso de las fuerzas militares y de policía de Venezuela, puede ser un mecanismo no solamente para restablecer el orden democrático, sino también para evitar lo que puede ser una de las mayores crisis humanitarias que haya visto este continente. Hace unos minutos, expresidente Duque, estábamos hablando en Caracol Radio con la exfiscal general de Venezuela, que durante muchos años fue, en efecto, muy cercana, sobre todo al presidente Chávez. Me refiero a la señora Luisa Ortega Díaz. Ella vive en el exilio desde hace años en España y señalaba que ella no es lo que quiere, pero que parecería que Maduro va a tomar posesión hoy y que mientras no se organice a las Fuerzas Armadas para que puedan salir del lío en el que están, el cambio es imposible en Venezuela. ¿Está de acuerdo? Más que imposible, es que lo vuelve mucho más complejo, porque obviamente Maduro lo que está tratando es de reprimir a su pueblo. Pero también es cierto que cuando uno habla con muchas personas en Venezuela, al interior de las fuerzas militares, pues uno puede percibir que ya están resquebrajadas. Pero lo que necesitan para que ese nivel de desasosiego, desazón y de rechazo pueda ser efectivo es que haya un proceso de legitimación en la comunidad internacional. Y yo creo que el hecho que hoy asuma Edmundo González, desde donde quiera que esté, esa función constitucional legítima, que le va a permitir tener un nivel de interlocución mucho más directo con otros miembros de la comunidad internacional, permite que la figura de una intervención humanitaria cobre vigencia
y que pueda inclusive llevar a que haya una invitación activa a miembros de las fuerzas militares y de policía de Venezuela que no quieren verla hacer más a su pueblo, que faciliten lo que es el restablecimiento del orden democrático. Esto obviamente no pasa de la noche a la mañana. Esto no es, como dicen coloquialmente, soplar y hacer botellas. Aquí lo que se requiere es que esa figura se pueda estructurar de tal manera que el nivel de presión permita que caiga el régimen. Porque también seamos muy claros, si Maduro se roba estas elecciones de manera impune y se queda en el poder y se atornilla, eso pone en riesgo también muchas de las democracias de América Latina, donde esa égida del Foro de Sao Paulo quiere perpetuarse en el poder a través de sus distintas figuras. Entonces yo creo que esto es un tema no solamente estructural desde el punto de vista humanitario, sino estructural desde el punto de vista de la protección de la democracia. Expresidente Iván Duque, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días para usted y por atendernos y un saludo para la familia. Un saludo muy especial para todos ustedes y para toda la audiencia de Caracol.